vamos a hablar de algo muy interesante que tenemos absolutamente todas las personas, que es ni más ni menos que la ansiedad. La relación entre la salud mental y la salud financiera es más estrecha de lo que solemos admitir. La ansiedad particularmente lo que hace es una condición que es más común en nuestra sociedad y convierte a nosotros a tener pánico, ¿no? Que es algo que nos suele pasar, nos paraliza constantemente, es un verdadero enemigo silencioso. Entonces, no solamente afecta nuestra calidad de vida, sino que distorsiona la manera en la que percibimos el riesgo, el ahorro y el consumo. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sofía Moreno, más conocida en mis redes sociales como Toti Morena. Cuento con más de 50.000 seguidores en todas mis redes sociales y, por supuesto, soy asesora financiera. El análisis que vamos a abordar hoy está abocado, como bien dijimos, en la ansiedad, cómo nosotros nos afecta en la toma de decisiones y cuáles son las herramientas que existen para poder abordar este síntoma que no solamente está en nuestra economía y toma de decisiones, ¿no? Todos padecemos algún tipo de ansiedad. Bien, vamos a verlo desde una mirada conductual. Desde una mirada conductual quiere decir cómo es la conducta observable, el comportamiento observable de los seres humanos. Y se ha demostrado que en las decisiones financieras, en nuestras decisiones financieras, no son puramente racionales. ¿Alguno piensa racionalmente una decisión que va a tomar en términos de economía? No, siempre uno tiene miedo y bueno, eso es un poco lo que vamos a analizar hoy. Que varios colegas y compañeros estuvieron hablando de la ansiedad y de la psicoanálisis y me parece que está muy bueno abordarlo desde ese lugar. Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son pioneros en esta disciplina, evidenciaron que las emociones, como podemos ver acá, generan sesgos cognitivos. Es decir, que hay una interpretación errónea, ¿sí?, de la realidad o de la información. No entendemos bien lo que estamos haciendo, no sabemos en qué momento invertir, no entendemos la coyuntura. Y eso nos genera ansiedad. Nos pasa siempre que ante un momento de ansiedad no podemos pensar y nos bloqueamos. Y eso pasa muy a menudo cuando estamos dando nuestros primeros pasos en el mundo de las inversiones. ¿Quién de acá todavía no empezó a invertir? Que levante la mano. Bien, una sola, 2, 3, muy bien. Bueno, esto va directamente para ustedes. En mi primer año como asesora financiera e influencer económica, yo me dedico a esto hace 10 años, pero salí al mundo de las redes hace muy poquito, pude evidenciar que tanto mis oyentes como mis clientes tienen el mismo síntoma, ¿no? La ansiedad de cuánto puedo invertir y cuánto puedo tener de rendimientos mañana. Realmente es una pregunta que me hacen bastante seguido. Entonces, obviamente que esto no es una problemática y responsabilidad nuestra, sino que es algo que nos falta a nosotros como argentinos, que es la educación financiera, que para mí es el pilar fundamental en todas nuestras decisiones. Educarnos para poder tomar mejores decisiones, ni hablar en nuestra economía. Acá traje algunos ejemplos de preguntas que me han hecho, como por ejemplo, buenas tardes, ¿te puedo hacer una consulta? Si invierto 10.000 pesos en acciones, ¿cuántas ganancias tengo en 7 días? El más ansioso. ¿Cuánto dinero daría por día los 1.000 pesos que dice? Eso está vinculado a un fondo común de inversión que yo siempre arengo con respecto a las personas que recién están arrancando. Y algo más común todavía, que es una pregunta que me suelen hacer muchísimo, es el cortísimo plazo. Pero cortísimo plazo, estamos hablando de 1 día, 2 días o 3 días. Y como bien sabemos, los rendimientos se hacen en el tiempo, ¿sí? Bien, acá está el tiempo. Entonces, para ponerlos en contexto un poco, el enemigo invisible del que hablamos crea la falsa expectativa de que una inversión puede ser fácil y rápido. Y esto no es así. Las inversiones crecen en el tiempo. Pero lo peor acaba de comenzar. No alcanza con la información y la explicación de un profesional. Por supuesto, como mencioné recién, no todas las personas estamos en el mismo lugar, pero hay otras que sí, y se debe a la falta de educación financiera que tenemos nosotros incluso en el colegio. Recién ahora están empezando a incorporar algunas materias sobre esta materia. Salimos del colegio sabiendo hacer de todo menos controlar la economía de nuestro hogar. Y eso me parece que es lo más importante, sobre todo cuando estamos invirtiendo.
Bien, la ansiedad nos puede llevar a dos extremos. Por un lado, la parálisis financiera, es decir, la incapacidad de poder tomar decisiones. Y por otro lado, la antítesis, la hiperactividad económica, es decir, tenemos gastos impulsivos, tenemos inversiones precipitadas sin haber un previo análisis que se ajuste a nuestro presupuesto y a nuestro perfil. Ambos escenarios lo que hacen es... Perdón, voy a necesitar agua. Ambos escenarios deterioran no solamente el patrimonio a largo plazo, sino que obstaculizan nuestra planificación financiera, si es que la hay. Bien, en Argentina algo que pasa mucho es que no existe o no se tiene mucho conocimiento de que tenemos que tener una planificación. ¿Para qué? Para un fondo de emergencia, para un fondo de inversión, como muchos de acá tienen, y para un fondo de retiro, para poder ahorrar para nuestra etapa laboral final, que es nuestra jubilación, como recién dijo un colega. Bien, el argentino particularmente, ¿qué es lo que hace? Porque somos muy básicos. Solamente trabajamos y pagamos las deudas que nosotros mismos tenemos, ¿sí? Y acá me voy a detener un segundo porque me parece importante. Gracias. ¿Qué es la queja financiera? Todo el tiempo nos estamos quejando, vivimos quejándonos que no nos alcanza, que no llegamos a fin de mes, pero es producto también de nuestras decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, buenas o malas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos que nos lleva esta ansiedad a nuestras finanzas personales? Por un lado, el sobreendeudamiento, esa necesidad constante de gratificación inmediata. Voy y me compro algo y soy la más feliz del mundo en ese momento, pero nos estamos obstaculizando el futuro. Actualmente es muy fácil de acceder a un montón de créditos. Créditos en billeteras virtuales, créditos mismos en los bancos, la tarjeta de crédito. Y eso parece que no, gracias. Pero es una trampa mortal para todos nosotros y sobre todo para los que no tienen la educación para saber utilizarlo. Bien, como vemos acá, el banco, por decir las tarjetas de crédito, no la entidad bancaria per se, no se detiene a evaluar tu situación financiera. Te refinancia la tarjeta de crédito, pero no sabe si vos la podés pagar o no la podés pagar, o si la vas a seguir usando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos deuda, creo que este es el puntero, tomamos deuda, ¿sí? Pedimos un préstamo, le pedimos plata a un amigo, pasan 3 o 4 años y seguimos endeudados porque no tenemos una planificación. Como no tenemos una planificación y no nos alcanza porque ya venimos endeudados, ¿qué hacemos? Usamos la tarjeta de crédito. Y otra vez aparece nuestro enemigo silencioso, la ansiedad y la deuda que nos va comiendo de a poquito. Bien, el segundo efecto que tenemos es la aversión al riesgo exacerbada y ustedes dirán, ¿qué está hablando esta chica? Básicamente es esa persona ansiosa que no permite hacer ningún tipo de inversión, ¿sí? Ni siquiera la adecuada para el perfil de cada uno de nosotros, dejando estancado el dinero. ¿Cuántas personas conocemos que tienen el dinero, los dólares abajo del colchón, dólares en la cuenta bancaria, sin hacer nada? Y eso solamente es en detrimento de nuestro bolsillo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar un tío, un primo, una prima, cualquier familiar que diga, no, yo solamente compro dólares y los guardo abajo del colchón? Nadie está hablando de inversiones acá. O por ejemplo, no, lo mío no es invertir, yo esas cosas raras no las hago. La realidad es que si vos no haces esto, no podés multiplicar tu dinero. Y para aquellas personas que ahorran en dólares y lo guardan abajo del colchón, acá tenemos un breve análisis de los últimos 20 años en detrimento de nuestro bolsillo también. En el 2005, la canasta básica de alimentos que se podía comprar equivalía a $100. Luego de 20 años, con la caída del poder adquisitivo en dólares, en el 2025 esa misma canasta de bienes la podemos comprar en $161. Con lo cual hay una clara demostración de cómo la inflación en dólares deteriora el valor real del dinero y sí permanece sin invertir. ¿Sí? Hay que invertir. Bien, hay un informe que salió hace muy poco de Hello Safe,
que es un dato bastante perturbador. Solamente el 5% de los argentinos invierte. Aproximadamente un 2,3 millones de argentinos. Es muy poco, siendo que en Estados Unidos el 55% de la población invierte, es decir, más de la mitad de la población. Es un dato para analizar y pensar y tomar acción, sobre todo aquellas personas que todavía no arrancaron, para arrancar. Bien, otro de los efectos es la fuga hacia activos inseguros. ¿Qué quiere decir esto? Un salvavidas rápido. Yo necesito rendimientos rápidos, en tiempo corto, récord. Y acá me voy a detener un segundo porque todos sabemos que existen las estafas piramidales, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, todos sabemos que existen, pero pocos sabemos cómo identificarlas. Entonces, una de las formas, más conocido el caso, Generación Zoe, liderado por Cositorto, es cómo detectamos una estafa piramidal. Reclutamiento de gente. Vos tráeme $100.000, lo ponemos a invertir, pero tráeme 4 amigos más que también inviertan esa cantidad de dinero y yo te doy una rentabilidad del 300% en 3 semanas. Es un dato totalmente absurdo, ¿sí? Recordemos que los bonos de Estados Unidos rinden un 4%, con lo cual un 300% es un montón. Esa es una de las formas de poder identificar si es una estafa o no. ¿En dónde nos estamos metiendo cuando estamos dando nuestros primeros pasos? Hay una frase que me gusta decir mucho con mis clientes, que es, chicos, cuando la limosna es grande, hasta el más santo desconfía. ¿Sí? No estamos hablando ni de Bitcoin ni trading acá, ¿sí? Sino inversiones más conservadoras. Bien, y por último, en términos de efecto, es la desorganización financiera. Yo considero que es el pilar fundamental para poder estar organizado, ¿sí? Para poder tener bien las finanzas. Saber cuáles son mis gastos. Hay mucha gente que le preguntas, ¿cuánto cobras? Lo saben. ¿Cuánto gastas? No tienen idea. Y eso hace que nuestros ahorros e inversiones no crezcan o no empiecen. Bien, ¿cuáles son las características o cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder abordar los primeros pasos? Primero y principal, muy básico, tener un presupuesto. Un presupuesto que esto es un ejemplo que siempre se lo doy a mis clientes, lo pueden descargar gratis en mi Instagram. En este presupuesto lo que tenemos son los ingresos, que cuando somos personas que trabajamos en relación de dependencia es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo automáticamente miro mi recibo de sueldo y anoto cuánto es mi ingreso. Ahora bien, ¿qué pasa con esas personas que son trabajadores independientes? Que cobran por día, por semana, por quincena. Tienen que tomarse el trabajo de anotarlo constantemente. Ingresa un salario, lo anotamos. Lo próximo es el gasto. ¿Dónde está? Por acá. Los gastos. Los gastos se dividen en 3, fijos, variables y hormiga. Todos acá hacemos gastos hormiga, sin saber que lo estamos haciendo. El gasto fijo lo sabemos todos, educación, salud, luz, gas, cable, ABL, todos pagamos esos servicios. El gasto variable es aquel que gastamos todos los meses, pero no necesariamente gastamos el mismo monto, como por ejemplo ocio, alimentación, vamos al súper, no gastamos siempre lo mismo. Y por último, el gasto hormiga. Tengo una clienta que gasta 100.000 pesos en Starbucks. Y vos decís, ¿cómo puede ser, no? ¿En dónde se me está yendo el dinero? Bueno, se me está yendo ahí, en Starbucks. Bien, la segunda herramienta, una vez que nosotros ya hicimos ese análisis, es automáticamente minimizar ese gasto. Es muy importante, una vez que tenemos el presupuesto y nos enfrentamos a nuestro propio consumo, poder disminuirlo. Porque ¿eso qué va a hacer? Que nosotros podamos empezar a ahorrar, que es el objetivo y por el motivo por el cual estamos todos acá. Todos acá, en estas charlas, ahorramos. Una vez que fijamos el presupuesto, analizamos los ingresos, los gastos, minimizamos los gastos, tenemos que tener una herramienta de ahorro, ¿sí? La más conocida y la que se usa mucho es la 50-20-30. 50 para los gastos fijos, 30 para los gastos variables y
un 20% para ahorro. Pero si no podés ahorrar el 20%, no pasa nada. Lo importante es que ahorres aunque sea algo, todos los meses, un poquito, porque eso lo que va a hacer es generar el hábito y calmar a tu enemigo silencioso, que es la ansiedad. El cuarto punto, la cuarta herramienta importante es pagate a vos mismo, mimémonos, ¿sí? Siempre estamos acostumbrados a pagarles muchas cosas a mucha gente, a todo el mundo, regalos de acá, regalos de allá, menos a nosotros. Entonces, estás en obligación de que cuando vos cobrás, automáticamente separás una porción para vos. Después viene la vida, ¿no? Pero apenas cobrás, separás un porcentaje, el que sea. Y eso te va a dar el hábito para poder construir un patrimonio. Y una vez que terminamos de hacer todo ese análisis, lo próximo, ¿qué es? Ordenar el ahorro, ordenar los objetivos, que es lo más importante, y empezar a invertir. Es importante entender este gráfico que es muy simple, pero me parece muy importante. A nosotros nos corre el tiempo, es lo único que no podemos frenar. Entonces hay que entender la relación dinero-tiempo, ¿no? A medida que nosotros vamos trabajando, nos vamos acercando más, aunque no lo querramos ver, a nuestra vejez, básicamente. Entonces, si nosotros desde que somos jóvenes empezamos a ahorrar, no vamos a tener la problemática que tiene el 80% de los jubilados en Argentina, ¿sí? Entonces, planteamos objetivos, no solamente de corto plazo, porque el corto plazo no nos da previsibilidad, no nos permite ver a futuro. Sí o sí hay que diversificar el dinero, diversificar las inversiones, pero principalmente diversificar los objetivos. Bien, entonces, como dijimos recién, la salud financiera no es solo una cuestión de números, sino también una cuestión emocional. ¿Sí? A nosotros nos afecta directamente la toma de decisiones, sobre todo en inversiones. La ansiedad distorsiona nuestras decisiones y puede llevarnos a ciclos de estrés financiero y después ¿qué hacemos? ¿Gastamos plata en dónde? En el psicólogo, ¿sí? Para poder estar tranquilos. Pero con herramientas adecuadas, desde la creación de un presupuesto simple hasta tener una planificación que nos permita saber dónde tenemos que invertir, cómo y cuáles son las más arriesgadas y las más conservadoras, podemos mitigar el riesgo, la ansiedad, pero por sobre todas las cosas, construir un futuro económico más saludable. Y con esto quiero cerrar porque me parece que es algo que hablamos absolutamente todos y todas, que es invertir en nosotros mismos, no en términos económicos, sino en términos de ¿qué? De educación financiera. Es lo único que nos va a sacar adelante y es lo único que va a hacer que nuestro bienestar emocional y financiero estén en equilibrio. Muchas gracias.